En las montañas de Montana, unos trabajadores abrieron un antiguo túnel que había estado sellado por más de un siglo. Esperaban encontrar roca y vacío, pero detrás del muro los esperaba un secreto que la compañía había ocultado del mundo entero. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Las montañas de Montana se extendían como una muralla inmóvil bajo el cielo pálido de la mañana, elevándose con la majestuosidad de gigantes antiguos que habían visto pasar generaciones enteras sin mover un solo músculo de piedra. A esa hora temprana, cuando el sol apenas lograba teñir de plata las nubes bajas y el frío atravesaba incluso las capas más gruesas de ropa, el paisaje parecía detenido en un tiempo propio, ajeno a la vida humana que intentaba irrumpir en él. El viento descendía por los riscos con un silbido cortante, levantando partículas de nieve que flotaban unos segundos antes de desaparecer en la inmensidad del valle. En medio de ese terreno remoto, escondido entre paredes de roca y senderos que apenas podían llamarse caminos, se encontraba el llamado Desfiladero de Plata, un lugar que había desaparecido de los mapas modernos y sobrevivía únicamente en las historias transmitidas entre los habitantes de los pequeños pueblos de la región. Muchos de ellos aseguraban que la antigua mina abandonada no era simplemente un vestigio del pasado, sino una herida abierta en la montaña, un recordatorio silencioso de tragedias que nadie había querido investigar a fondo. Decían que, en las noches sin luna, se escuchaban golpes débilmente metálicos que resonaban desde debajo de la tierra, como si alguien continuara trabajando allí abajo pese al paso de las décadas. Otros juraban haber visto luces parpadear en la entrada sellada de la mina, una entrada que, según sus abuelos, había sido cerrada de manera tan abrupta que desde entonces nadie se atrevió a acercarse demasiado. Y aunque la mayoría de esas historias se contaban alrededor de fogatas o en bares mientras corría el whisky barato, existía un hilo común entre todas ellas, una sensación de injusticia, de algo que había quedado enterrado junto con aquellos hombres que trabajaron en esa ladera un siglo atrás. A pesar de las advertencias, una caravana de vehículos todoterreno ascendía ahora por el camino serpenteante hacia la misma zona que la gente del lugar prefería evitar. Los motores rugían con fuerza, rompiendo la quietud del amanecer, mientras los neumáticos se aferraban a las rocas sueltas y a los restos de nieve endurecida. Camionetas, generadores móviles y remolques con equipos de perforación avanzaban uno tras otro, formando una columna que contrastaba con el silencio casi sagrado del entorno. Al frente de la caravana viajaba Ethan Clark, un ingeniero geólogo con más de 20 años de experiencia en trabajos subterráneos, cuya mirada pragmática cortaba cualquier intento de convertir la expedición en un relato sobrenatural. Ethan había escuchado las historias locales, por supuesto. Era parte de la rutina cada vez que un proyecto lo llevaba a algún lugar remoto. Siempre había rumores, advertencias, mitos que la población usaba para llenar los vacíos que dejaba el tiempo. Pero él nunca había sido hombre de supersticiones. Desde joven, el estudio de la geología lo había moldeado en un observador meticuloso, alguien que buscaba explicaciones concretas antes que figuras sombrías escondidas en la roca. Por eso, mientras conducía hacia el desfiladero, su atención estaba puesta únicamente en los informes oficiales y en las posibilidades que ofrecía aquella formación montañosa. Según los documentos presentados por el gobierno estatal, el proyecto era una auditoría ecológica destinada a evaluar la estabilidad del terreno y los posibles riesgos para la fauna y flora de la zona. Sin embargo, para Ethan estaba claro que detrás de ese lenguaje se escondía un interés muy distinto. La sospecha de que bajo la antigua mina aún quedaban vetas de minerales valiosos. Él lo había visto demasiadas veces. Primero llegaban las inspecciones ecológicas, después las propuestas de explotación limitada y, por último, los acuerdos millonarios que sellaban la apertura de una nueva etapa de extracción. No le molestaba el proceso en sí. Era parte de su trabajo evaluar las posibilidades reales de esos yacimientos. Lo que sí le incomodaba era el velo de hipocresía con el que a menudo se cubrían esos proyectos. Una auditoría ambiental podía ser una necesidad legítima, pero también una coartada conveniente. Aún así, Ethan prefería concentrarse en los hechos. El terreno era inestable,
La entrada estaba sellada desde hacía más de 100 años, y nadie sabía qué encontrarían tras esa barrera construida con tanto empeño. Cuando los vehículos alcanzaron la zona de campamento, el sol aún no había logrado calentar el aire lo suficiente como para disipar la sensación helada que se filtraba en los huesos. Los trabajadores comenzaron a descender de las camionetas, estirando los brazos y frotándose las manos mientras observaban el paisaje que los rodeaba. Algunos miraban con curiosidad la oscura pared de roca donde, casi imperceptible desde la distancia, se distinguía la entrada sellada de la mina. Otros bromeaban sobre los rumores locales, haciendo comentarios que provocaban risas nerviosas entre los más jóvenes. Era evidente que, pese a las burlas, todos sentían una inquietud que no podían reducir a una simple superstición. Ethan avanzó hacia la entrada, seguido de un par de supervisores. A medida que se acercaba, la estructura de concreto emergía con claridad. Una gruesa losa gris incrustada en la montaña, reforzada con vigas metálicas que parecían haberse fusionado con la roca con el paso del tiempo. Las juntas estaban erosionadas, sí, pero la firmeza de la construcción indicaba que había sido diseñada para durar. No era un cierre improvisado, ni mucho menos. Alguien, hacía más de un siglo, había querido asegurarse de que la mina permaneciera inaccesible. Ethan pasó la mano por la superficie fría del concreto. Se detuvo un instante, observando las marcas profundas que recorrían la estructura. Aquello no correspondía al estilo habitual de un bloqueo de emergencia. Era demasiado meticuloso, demasiado sólido para haber sido construido con prisa. Lo más extraño era el número de vigas metálicas, dispuestas como raíces oxidadas que penetraban en la roca. Era un diseño destinado no solo a cerrar el paso, sino a impedir cualquier intento de reapertura. A su alrededor, los trabajadores comenzaban a instalar el equipo. El generador principal rugió al encenderse, rompiendo nuevamente la quietud del entorno. Luces portátiles se alzaron sobre trípodes, iluminando la boca sellada de la mina con un resplandor artificial que chocaba con la luz natural del amanecer. Se desplegaron cables, herramientas, cascos con linternas y las primeras perforadoras. Todo el proceso tenía la precisión de un ritual bien ensayado, uno que Ethan había dirigido docenas de veces. El primer día transcurrió entre preparativos, mediciones y la evaluación de riesgos. Ethan verificó la estabilidad del terreno, marcó las áreas de perforación y organizó a los equipos en turnos. A pesar del clima adverso, el grupo mantenía un ritmo constante, motivado quizás por la novedad de trabajar en un lugar tan cargado de misterio. Por la noche, mientras el frío aumentaba y el viento se volvía un aullido constante, el campamento se iluminó con las luces de los generadores. El equipo se reunió alrededor de un par de fogatas improvisadas, compartiendo historias mientras las sombras se movían sobre las tiendas de campaña. Aunque muchos reían, se notaba que el lugar los afectaba. Había algo en el silencio de las montañas, algo en la forma en que la entrada sellada parecía observar al grupo, que mantenía incluso a los más escépticos un poco alerta. El segundo día estuvo dedicado a la perforación sistemática del concreto. Las máquinas trabajando al unísono producían un estruendo que resonaba por todo el desfiladero, rebotando en las paredes de roca como si la montaña respondiera con un eco profundo y distante. Los hombres trabajaban con determinación, deteniéndose solo para cambiar las brocas o comprobar la integridad de los equipos. A pesar de la dureza del material, la preparación del día anterior permitió que el avance fuera constante. El frío, aunque intenso, ya no era una sorpresa, sino parte del ambiente hostil que todos habían aceptado desde el principio. Al amanecer del tercer día, cuando el cielo se tiñó de un color plateado que parecía anunciar que algo estaba por suceder, la enorme losa de concreto comenzó a mostrar las primeras señales de debilidad. Ethan supervisó de cerca cada perforación adicional, alentando a los trabajadores a proceder con cautela. Sabía que, tras más de un siglo clausurada, la mina podría estar llena de peligros imprevistos. Bolsas de aire comprimido, escombros inestables o simplemente un vacío que no se podía anticipar. Fue entonces, poco después del mediodía, cuando uno de los trabajadores golpeó un punto particularmente vulnerable. Un crujido profundo resonó en la superficie, seguido de un estruendo que hizo que todos se detuvieran.
Trozos de concreto comenzaron a desprenderse, y tras un instante que pareció durar una eternidad, un pedazo de la pared se desplomó hacia el interior de la montaña. Un aire oscuro y helado salió disparado por la abertura recién creada, golpeando los rostros de los hombres y obligándolos a retroceder instintivamente. Era un aire diferente, cargado de polvo metálico y de un olor extraño, como si hubiera estado atrapado allí dentro desde hacía demasiado tiempo. Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque sabía que no tenía ninguna base racional para ello. Aún así, la sensación se quedó pegada a su piel, como si el propio túnel hubiera exhalado después de una larga espera. Una vez despejada la entrada, la oscuridad absoluta del interior se hizo evidente. Las linternas apenas lograban penetrar unos metros en la oscuridad, que parecía tragar la luz sin reflejar nada a cambio. El equipo permaneció en silencio durante un largo instante, observando la negrura que se extendía más allá del umbral. Ethan, con el casco sujeto firmemente y la linterna ajustada, dio un paso hacia adelante. Sabía que no podía enviar a nadie más antes de haber verificado él mismo qué había tras ese muro sellado durante más de un siglo. Le hizo una señal a Adam Foster, un exminero con décadas de experiencia subterránea, y a Luke Harris, un técnico joven pero ágil, para que lo acompañaran. Ambos asintieron, aunque era evidente que Luke estaba nervioso. Sin detenerse a pensarlo demasiado, Ethan cruzó la abertura, dejando atrás la luz del exterior y adentrándose en el vientre frío y oscuro de la montaña. Fue así como comenzó el verdadero descenso hacia la historia oculta del desfiladero de plata. Una historia que había permanecido enterrada bajo la roca, el miedo y el silencio de un siglo entero. Y aunque ninguno de ellos lo sabía en ese momento, lo que estaban a punto de descubrir cambiaría no solo su percepción de aquel lugar, sino también la memoria de todos aquellos que alguna vez habían escuchado los susurros de la montaña. El interior del túnel recibió a Ethan, a Adam y a Luke, con un silencio tan denso que parecía absorber cada respiración. La luz de sus linternas temblaba ligeramente al abrirse paso entre las partículas de polvo que se levantaban con cada paso, creando un velo casi tangible que hacía que la oscuridad pareciera viva. A sus espaldas, la abertura recién creada dejaba escapar un hilo de luz exterior que se desvanecía con rapidez, como si la montaña quisiera cerrarse de nuevo sobre ellos. A medida que avanzaban, ese pequeño fragmento de claridad se convirtió en un recuerdo lejano, un punto tenue que desapareció por completo cuando la luz artificial impuso su tenue dominio en la penumbra. Adam, acostumbrado a estar bajo tierra desde su juventud, caminaba con una seguridad que contrastaba con el nerviosismo evidente de Luke. El joven técnico miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si esperara que algo surgiera de la oscuridad en cualquier momento. Ethan, por su parte, mantenía la vista fija en el camino adelante, estudiando cada irregularidad del suelo, cada sombra que pudiera indicar un riesgo. Sabía que la estabilidad de un túnel tan antiguo podía ser impredecible y que cualquier distracción podía convertirse en un error fatal. El aire era pesado, tan denso que parecía oponerse a cada movimiento. Había un olor agudo a metal oxidado mezclado con un aroma tenue y rancio, como si la montaña hubiera guardado dentro de sí las exhalaciones olvidadas de otra época. La humedad se adhería a la piel y daba la impresión de que el túnel respiraba con ellos, absorbiendo su calor y devolviéndoles un frío que no dependía del clima exterior. Ethan tomó nota mental de estas sensaciones. El aire llevaba demasiado tiempo sin renovarse, lo que significaba que la ventilación natural debía estar obstruida o sellada en algún punto más profundo. A medida que avanzaban, comenzaron a distinguir los primeros rastros visibles de la mina original. Rieles oxidados recorrían el suelo en un trayecto interrumpido, como venas abandonadas que alguna vez transportaron vida y movimiento. En algunos tramos, la madera de los travesaños estaba podrida y se deshacía al mínimo contacto. Más adelante, vigas de soporte que antaño habían sido robustas se inclinaban hacia los lados, amenazando con ceder en cualquier momento. Las linternas revelaban lámparas antiguas adheridas a las paredes, cubiertas por una gruesa capa de mineral que las hacía parecer conchas fosilizadas de algún organismo desconocido. La escena entera evocaba la sensación de un lugar que había sido congelado en el tiempo,
y abandonado sin despedidas. «Esto no se ve como un cierre normal», murmuró Adam mientras pasaba la mano por una de las vigas, cuya superficie estaba marcada por el paso de los años, pero también por golpes que no parecían fruto de un simple deterioro. Ethan asintió sin responder. Desde que habían entrado algo lo inquietaba de forma creciente, aunque aún no lograba identificar el origen exacto. Era como si la propia montaña observara sus movimientos con una atención silenciosa. No había ni un solo sonido de agua filtrándose por las paredes, ni un crujido ocasional de roca relajándose en su sitio. Era un silencio absoluto, tan perfecto que parecía antinatural. En cualquier cavidad subterránea siempre existían murmullos sutiles, el eco del aire desplazándose, el susurro del polvo cayendo. Pero allí no había nada. Era como entrar en un cuerpo sin vida, donde la quietud no era tranquilidad, sino ausencia total. El túnel se ensanchó unos metros más adelante, y por un momento, la luz de sus linternas se expandió con cierta libertad. Fue entonces cuando lo vieron. Una estructura de rocas, vigas y escombros que llenaba casi por completo el ancho del pasaje. A primera vista parecía un derrumbe, uno de tantos que ocurren en minas viejas. Pero al aproximarse, Ethan detuvo su respiración un instante. No era un amontonamiento caótico de materiales. No había bloques grandes intercalados con fragmentos pequeños de forma aleatoria, ni residuos dispersos alrededor del lugar. Todo estaba dispuesto de manera demasiado ordenada, demasiado compacta, demasiado intencional. «Esto no cayó solo», dijo Ethan en voz baja, más para sí que para los otros. Adam se acercó y examinó el lateral del muro improvisado. Pasó la linterna por la superficie y su expresión se tensó al notar marcas claras de herramientas. No eran producto del desgaste del tiempo. Eran rectas, definidas, repetidas con una precisión humana. «Estos troncos no están donde cayeron», comentó Adam, moviendo uno de ellos con cuidado. No se movió más de unos milímetros. Alguien los colocó, y los colocó bien. Luke tragó saliva. Su respiración se volvió más audible en la penumbra. «¿Pero para qué?», preguntó sin poder contener la inquietud que lo dominaba. «¿Quién querría tapar un túnel desde dentro?». Ethan no respondió de inmediato. En su mente surgieron varias posibilidades, pero ninguna de ellas era coherente. Un cierre de emergencia jamás se hacía así, y menos desde el interior. Se dio cuenta de que el silencio que los rodeaba ahora parecía aún más pesado, como si cada palabra que pronunciaban fuera absorbida por algo que los escuchaba desde el otro lado del muro. Tras unos minutos de análisis detallado, Ethan decidió que debían abrirse paso, pero no de forma precipitada. Había que proceder con extrema cautela. La acumulación de vigas y rocas podía haber creado puntos de presión inestables que, si se manipulaban sin cuidado, podrían desencadenar un colapso irreversible. Regresaron a la entrada del túnel para pedir refuerzos y herramientas especiales. El trayecto fue silencioso, con Luke mirando frecuentemente hacia atrás, como si temiera que el túnel se cerrara tras ellos. Una vez afuera, la luz natural los envolvió con una familiaridad casi cálida, pero la sensación inquietante no desapareció. Los trabajadores que esperaban en el campamento notaron el cambio en sus rostros incluso antes de que dijeran una palabra. Ethan dio instrucciones precisas: traer perforadoras pequeñas, luces adicionales y equipo de seguridad. No mencionó la palabra intencional, pero la tensión en su voz bastó para que los demás comprendieran que algo no cuadraba con lo esperado. De vuelta en el interior, el equipo se puso a trabajar. El tiempo transcurría lentamente, marcado por el zumbido constante de las herramientas y la vibración que recorría la roca con cada impacto. A diferencia de los días anteriores, los trabajadores hablaban poco. Cada sonido parecía demasiado fuerte, demasiado invasivo para ese espacio donde nada había resonado durante más de un siglo. El sudor se mezclaba con el polvo en sus rostros. A pesar del frío, el esfuerzo de perforar con delicadeza hacía que sus músculos ardieran. Ethan supervisaba cada paso, observando cómo cada capa de roca cedía milímetro a milímetro. Adam guiaba a los menos experimentados, señalando dónde debían perforar y dónde era mejor no tocar.
Luke, tratando de controlar sus nervios, se concentraba en apuntalar temporalmente las secciones que comenzaban a ceder. Horas después, cuando el cansancio ya se hacía notar, uno de los trabajadores dio un golpe que resonó distinto. No fue el sonido macizo de la roca, sino un eco hueco, un vacío esperando al otro lado. Ethan levantó la mano indicando que todos se detuvieran. Se acercó, iluminó el punto con su linterna y vio una grieta apenas visible. «Vamos a abrir por aquí», ordenó con voz firme. Los movimientos siguientes fueron lentos y precisos. Una roca del tamaño de una cabeza se desprendió primero, cayendo hacia el otro lado con un sonido apagado. Después, al retirar dos vigas que habían estado sosteniendo la estructura, un tramo del muro se dio por completo. Una bocanada de aire gélido emergió de la abertura, un aire que no pertenecía a ese tiempo ni a ese lugar. El frío atravesó las capas de ropa como si ningún material pudiera detenerlo. Luke dio un paso atrás instintivamente. Adam frunció el ceño, sintiendo cómo el aire parecía cargado con algo más que polvo. Ethan respiró hondo. Se inclinó hacia la abertura, cuidando de no tocar los bordes inestables, y apuntó su linterna al interior. La oscuridad parecía tener espesor propio, como si no quisiera ser perforada por la luz. Pero poco a poco las sombras cedieron, revelando un espacio cerrado, pequeño, donde la roca formaba una cámara natural, reforzada por estructuras asentadas hacía mucho tiempo. «Voy a entrar», dijo Ethan. No esperó respuesta. Sabía que era su responsabilidad. Gateó con cuidado, sintiendo cómo el frío aumentaba con cada movimiento, hasta que finalmente su cuerpo cruzó completamente al otro lado del muro. La luz de su linterna iluminó la cámara, y en ese instante todos los sonidos desaparecieron de su mente. Lo que vio allí no podía compararse con nada de lo que esperaba encontrar. No era una simple cavidad. No era un espacio de almacenamiento abandonado. Era un lugar donde el tiempo se había detenido. Un lugar donde la espera había sido eterna. Adam y Luke, aún fuera de la cámara, escucharon la voz de Ethan quebrarse apenas cuando dijo: «Aquí hay algo más». Y fue esa frase, dicha con una mezcla de incredulidad y horror contenido, la que marcó el verdadero comienzo del descubrimiento, que cambiaría todo lo que sabían sobre la mina, sobre la montaña y sobre lo que había sucedido allí un siglo atrás. La voz de Ethan resonó en la estrecha abertura con un tono que ninguno de los presentes había escuchado en él. Adam y Luke intercambiaron una mirada rápida, un gesto silencioso cargado de inquietud. Ambos avanzaron hacia el hueco recién creado y, uno tras otro, se deslizaron dentro de la cámara. Al incorporarse, sus linternas iluminaron un espacio reducido, de techo bajo y paredes irregulares, donde el aire parecía detenido desde hacía más de un siglo. Era como entrar en el último aliento de un tiempo olvidado. La luz temblorosa reveló primero el suelo, cubierto por una capa fina de polvo grisáceo que se levantaba con cada paso, dejando al descubierto marcas antiguas, huellas casi borradas, fragmentos de herramientas oxidadas y restos de vigas quemadas. Luego, a medida que las linternas subían lentamente, el horror tomó forma. En un rincón de la cámara, agrupados de manera casi instintiva, yacían los restos de varios hombres. Sus cuerpos, reducidos ya a esqueletos frágiles, conservaban sin embargo la postura de alguien que había esperado, con las rodillas recogidas contra el pecho, los brazos cruzados sobre la zona del abdomen, como si hubieran querido proteger el último calor que quedaba en ellos. El silencio era tan absoluto que incluso la respiración de los tres hombres parecía un insulto a la paz de aquel lugar. Luke se quedó inmóvil, sin saber si avanzar o retroceder. Adam, en cambio, se agachó lentamente, como si temiera quebrar la quietud de la cámara con un movimiento brusco. Era evidente que no esperaba encontrarse con nada parecido a aquello. Los restos no estaban desordenados por un desmoronamiento natural. Estaban en posiciones que hablaban de una espera consciente, casi resignada. Ethan avanzó unos pasos más, iluminando la pared del fondo. Allí, marcadas con golpes repetitivos, se distinguían las huellas de una desesperación que aún parecía vibrar en la roca. La superficie estaba desgastada, erosionada por incontables golpes de herramientas que habían perdido su filo mucho antes de que la esperanza se apagara.
Algunas marcas eran profundas y enérgicas, otras apenas visibles, hechas probablemente cuando ya les fallaban las fuerzas. Había incluso zonas donde la piedra se había astillado, evidencia de intentos desesperados por abrir un camino hacia arriba. Pero el techo era grueso, la cámara demasiado profunda, y la montaña no había cedido. Fue entonces cuando Adam señaló algo con la linterna. En el suelo, entre un cúmulo de cenizas negras y trozos de madera carbonizada, había un par de latas vacías, viejas y oxidadas, cuya forma apenas se distinguía. Junto a ellas, una pala con el mango roto y una lámpara de aceite sin combustible. Esos objetos parecían gritar la historia de los últimos días de esos hombres. Hambre, frío, oscuridad y un esfuerzo constante por mantenerse vivos un poco más, aunque ese más no fuera suficiente para salvarlos. Luke, intentando recomponerse, miró a su alrededor con una mezcla de horror y fascinación. Cada detalle reforzaba una verdad insoportable. Nadie había venido por ellos. Nadie había intentado rescatarlos después del supuesto accidente. Habían sido encerrados, abandonados, y lo sabían. Ethan se agachó entonces ante un pequeño destello metálico que llamó su atención. Era una caja de lata, aplastada por el tiempo pero aún reconocible. La levantó con sumo cuidado, temiendo que se deshiciera en sus manos. El metal crujió levemente, como si protestara por el movimiento después de tantos años en la inmovilidad. Dentro, envuelto en lo que alguna vez pudo ser un trozo de tela, había un pequeño cuaderno. Las hojas estaban endurecidas, quebradizas, amarillentas. La humedad había hecho estragos en la tinta, dejando manchas oscuras y bordes difusos. Pero lo más visible era una etiqueta en la portada, en la que se leían aún dos iniciales. T. W. Adam se acercó para ver mejor, y Luke lo imitó, pero manteniendo cierta distancia, como si temiera que la historia contenida en esas páginas pudiera saltar a la vida. ¿Puedes leer algo?, preguntó Adam en voz baja, consciente de que cualquier palabra pronunciada en voz alta parecía un ultraje. Ethan abrió con extremo cuidado la primera página. La tinta estaba corroída en muchos lugares, pero algunas líneas sobrevivían. No era un relato extenso ni detallado, eran fragmentos, pensamientos sueltos, palabras escritas con prisa, otras con desesperación, días contados. Notas cada vez más breves a medida que la respiración se volvía más difícil y el aire se volvía más denso. «Nos quedamos atrapados», decía uno de los fragmentos que Ethan logró descifrar. «Creemos que vendrán», se leía más abajo. «Cada día, menos luz, menos aire. Escuchamos algo arriba, pero luego…» El resto de la frase ya no existía. En otra página había un trazo tembloroso, como si la mano que lo escribió ya no tuviera fuerza. Era más difícil de leer, pero Ethan reconoció la palabra esperanza, y luego, casi al final del cuaderno, una línea que lo dejó sin aliento. «Si alguien encuentra esto, díganles que esperamos». La linterna de Adam se movió lentamente hacia una de las paredes laterales, y entonces lo vieron todos al mismo tiempo. Grabadas en la roca con un objeto afilado, quizá la misma pala rota, quizá una piedra, había palabras torpes, irregulares, dibujadas con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. «Nosotros esperamos. Digan que esperamos». Ethan sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo indignación ante la injusticia cometida, sino un dolor profundo por la humanidad traicionada en aquel lugar. Aquellos hombres no habían muerto inmediatamente. Habían esperado. Cada uno de sus días, cada golpe en la pared, cada línea escrita en el cuaderno, era una súplica silenciosa que nadie había escuchado. El aire de la cámara era tan frío que parecía absorber incluso la vida de quienes la observaban ahora. Adam, un hombre fuerte y acostumbrado a la dureza del trabajo subterráneo, se pasó la mano por la cara, visiblemente afectado. Luke, joven y sin experiencia en tragedias de esa magnitud, se quedó quieto, con los ojos fijos en la inscripción de la pared, como si intentara comprender cómo era posible que una historia así hubiera permanecido enterrada durante más de 100 años. Ethan cerró el cuaderno con delicadeza y lo guardó nuevamente en la caja. Luego se puso de pie, aunque sentía que las piernas le pesaban como si llevaran el peso de toda la montaña encima. «Tenemos que salir», dijo finalmente, con una voz que parecía venir desde un lugar muy profundo dentro de él.
y tenemos que informar de inmediato. Esto no fue un accidente, nunca lo fue. Los tres salieron de la cámara con movimientos lentos, como si el espacio no quisiera dejarlos marchar. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que caían sobre los esqueletos inmóviles, como si la montaña quisiera envolverlos otra vez en su manto silencioso. Al llegar a la abertura, Luke se detuvo un instante y miró hacia atrás. En la penumbra de la cámara, los restos permanecían como vigilantes silenciosos del pasado, guardianes involuntarios de una verdad que por fin vería la luz. Al regresar al túnel principal, el aire parecía menos opresivo, pero ya ninguno de los tres podía percibirlo de la misma manera. La oscuridad ya no era solo un fenómeno físico, sino un recordatorio de lo que la avaricia humana había sido capaz de ocultar. La caminata hasta la entrada se convirtió en un trayecto silencioso, cargado de pensamientos y emociones que ninguno se atrevió a verbalizar. Al salir al exterior, el viento frío golpeó sus rostros con una fuerza renovada. Algunos trabajadores se acercaron de inmediato, esperando escuchar una explicación sobre lo que habían encontrado. Pero Ethan les pidió espacio, respiró profundamente y se obligó a mantener la compostura. No podía permitir que el horror descubierto se convirtiera en un rumor distorsionado antes de hacer lo correcto. «¡Paren todo!», ordenó con voz firme pero afectada. «No toquen nada más. Este sitio ahora es una evidencia histórica. Vamos a informar a las autoridades». Su equipo, sorprendido por el tono y la gravedad de la instrucción, obedeció sin cuestionar. Ethan se dirigió a la oficina improvisada del campamento, donde preparó un informe preliminar con todos los detalles: la cámara, los restos, el cuaderno, las herramientas, las inscripciones en la pared. Cuando terminó, se quedó mirando el formulario durante varios segundos, sintiendo que cada palabra que había escrito era apenas un eco débil de lo que realmente había visto. Esa noche, mientras el viento aullaba en el desfiladero y las estrellas brillaban sobre la montaña, en un silencio casi solemne, Ethan se quedó despierto más tiempo de lo habitual. No podía dejar de pensar en aquellos hombres que habían pasado sus últimos días esperando un rescate que nunca llegó. Pensó en sus familias, en las generaciones posteriores que quizás nunca supieron la verdad, en los informes que seguramente fueron manipulados hace un siglo para ocultar un crimen disfrazado de accidente. Sabía que lo que habían descubierto no era solo una tragedia olvidada, sino un acto deliberado de abandono. Y también sabía que, al revelar la verdad, romperían el silencio que la montaña había guardado durante tanto tiempo. A partir de ese momento, ya no se trataba de un proyecto geológico ni de una auditoría ecológica. Se trataba de justicia, de memoria, de cerrar una herida que nunca debió haberse abierto. Y mientras las sombras se movían lentamente dentro de su tienda de campaña, Ethan comprendió que el trabajo que tenían por delante sería largo, complejo y doloroso. Pero también sintió, por primera vez desde que habían llegado al desfiladero, que la montaña parecía menos inquietante, menos hostil. Como si, al fin, alguien hubiera escuchado a quienes quedaron atrapados en su interior. La verdad estaba saliendo a la luz, y ya no había manera de volver atrás. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de luz se filtró entre los picos irregulares de las montañas, el campamento despertó con un aire distinto, pesado, como si todos los que habían pasado la noche allí hubieran absorbido parte del sufrimiento que yacía bajo la roca. Los trabajadores se movían en silencio, algunos fingiendo estar concentrados en sus tareas cotidianas, otros mirando de reojo hacia la entrada del túnel, como si temieran que algo, o alguien, emergiera de la oscuridad. Pero lo que todos esperaban, sin atreverse a decirlo, era saber qué ocurriría ahora. Ethan ya estaba despierto desde mucho antes del amanecer. Había pasado gran parte de la noche revisando una y otra vez su informe, corrigiendo detalles, añadiendo anotaciones que pudieran ayudar a las autoridades a comprender la magnitud de lo descubierto. No se trataba solo de cuerpos atrapados en una mina abandonada. Se trataba de un acto humano intencionado, una decisión que había condenado a 8 trabajadores a una muerte lenta y silenciosa. Y aunque habían pasado más de 100 años, la responsabilidad de revelar esa verdad recaía ahora sobre él.
Cuando finalmente llegó la patrulla del Departamento de Conservación y el representante de la oficina del gobernador, Ethan sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Por un lado, sabía que la presencia de las autoridades daría legitimidad inmediata a lo encontrado. Por otro, temía que las narrativas oficiales intentaran suavizar o distorsionar lo que realmente había ocurrido en 1911. Pero al ver las expresiones serias de los recién llegados, supo que no podía anticipar nada hasta mostrarles directamente la evidencia. Con extremo cuidado, los condujo al interior del túnel. A medida que avanzaban, el silencio se hacía más opresivo, no solo por el entorno, sino también por la tensión en los rostros de los oficiales. Algunos miraban las viejas herramientas corroídas, otros observaban los rieles oxidados y trataban de imaginar cómo había sido ese lugar cuando estaba lleno de vida. Ethan no dijo mucho durante el trayecto. Sabía que las palabras sobran cuando la realidad habla por sí sola. Cuando llegaron al muro artificial que habían retirado y luego a la cámara donde yacían los restos, no hubo necesidad de explicaciones adicionales. Los oficiales se quedaron inmóviles, con los rostros pálidos, observando en silencio la escena que revelaba tanto horror como dignidad. Uno de ellos se arrodilló cerca de los esqueletos y examinó con cuidado los restos, los objetos, la posición de los cuerpos. Otro tomó fotografías sin pronunciar palabra. El representante del gobernador, un hombre robusto de cabello entrecano, se pasó la mano por la boca, visiblemente impactado. «Esto es...», comenzó a decir, pero no pudo terminar la frase. Ethan tomó entonces la caja de lata y abrió el cuaderno con las iniciales TW. Mostró los fragmentos legibles, las frases interrumpidas, la línea final en la que el autor, con sus últimas fuerzas, había escrito: «Digan que esperamos». El silencio se volvió aún más denso. Nadie quería romperlo porque hacerlo sería faltar al respeto a quienes habían muerto allí, esperando en vano. Cuando salieron nuevamente a la superficie, el sol ya había subido lo suficiente como para iluminar el valle y calentar ligeramente el aire. Sin embargo, la luz no disipaba la sensación de injusticia que pesaba sobre todos. Los oficiales comenzaron a redactar declaraciones oficiales, coordinar llamadas, solicitar refuerzos y preparar un cierre temporal del área. Ethan los observaba mientras hablaban por teléfono o dictaban informes, sintiendo que, por primera vez desde el hallazgo, la responsabilidad no recaía únicamente sobre él. Fue entonces cuando recibió una llamada del equipo de historiadores vinculados al gobierno estatal. Solicitaban acceso a los archivos de la antigua Silver Valley Mining Co. Los documentos habían estado guardados durante décadas, olvidados en un edificio administrativo al borde del pueblo más cercano. Esa misma tarde, Ethan acompañó a los funcionarios a revisar aquellos documentos. Las carpetas estaban cubiertas de polvo, los papeles quebradizos por el tiempo, las letras descoloridas por la exposición y el descuido. Pero aún así, la verdad sobrevivía. En los informes de 1911 se detallaba la actividad minera de la empresa, los accidentes ocurridos, los cambios de personal y los estados financieros. Entre esos registros aparecía la mención a un derrumbe interno que había dejado atrapados a 8 obreros. Lo inquietante no era la descripción del accidente, algo común en aquel tipo de minería, sino la respuesta de la empresa. En lugar de organizar una operación de rescate, el consejo directivo discutió los costos y riesgos de intentarlo. Según las actas, la empresa estaba en una situación financiera delicada, y una operación de rescate no solo sería costosa, sino que también pondría en evidencia fallos de seguridad que podrían derivar en multas y demandas. Las notas del consejo eran frías, calculadas, desprovistas de cualquier humanidad. En una de ellas, firmada por el director general, aparecía la frase que heló la sangre de todos los presentes: «La probabilidad de supervivencia de los trabajadores es baja. Proceder al cierre permanente reduce riesgos económicos y de reputación». Esa frase equivalía a una sentencia de muerte premeditada, y la montaña, fiel testigo silencioso, había guardado ese secreto durante más de un siglo. Los periódicos de la época repetían la versión oficial: un derrumbe tan severo que no permitía un rescate seguro, terreno demasiado inestable, imposible acceder. La empresa lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas.
decían los titulares. Pero ahora, a la luz de los documentos internos, quedaba claro que aquellos lamentos habían sido una máscara, una forma de encubrir la decisión de sacrificar vidas para proteger las finanzas de la empresa. Cuando la noticia comenzó a extenderse por la comunidad, varios descendientes de los obreros llegaron al área del desfiladero. Algunos lo hicieron en silencio, llevando flores, cartas o pequeñas placas. Otros expresaron su indignación, no por el hallazgo en sí, sino por el hecho de que la verdad hubiera sido ocultada durante tantas generaciones. La presencia de esas familias añadió un dolor tangible al entorno, pero también una sensación de cierre necesario, como si la historia, finalmente revelada, les permitiera llorar a sus antepasados con conocimiento pleno. Poco después, se organizó la construcción de un memorial en la ladera que daba hacia la entrada de la mina. Fue una pequeña ceremonia, sin discursos grandilocuentes, pero cargada de respeto. La placa, hecha de piedra oscura y pulida, tenía una inscripción simple pero poderosa. A los que esperaron, los escuchamos. Esa frase no solo era un reconocimiento a su tragedia, sino también un acto simbólico que sellaba la deuda moral que la historia tenía con ellos. Con la participación de arqueólogos, forenses y representantes comunitarios, los restos fueron recuperados con extremo cuidado y trasladados para un entierro digno. Cada uno recibió una marca con su nombre, reconstruido a partir de los registros de empleados de la mina y documentos de la época. Los descendientes pudieron finalmente conocer la verdad y despedirse de ellos con justicia. Una vez completados esos actos, quedaba un último paso: cerrar nuevamente la mina. Pero esta vez no sería un cierre impulsado por la avaricia ni por el deseo de ocultar algo. Sería un acto de respeto, una forma de proteger un lugar que había sufrido demasiado y que albergaba un recuerdo que merecía permanecer intacto. Ethan supervisó personalmente el proceso. Observó cómo los ingenieros instalaban nuevas estructuras de seguridad, reforzaban la entrada y vertían el concreto que sellaría el túnel una vez más. Pero esta vez no había vigas oxidadas, ni prisa, ni intención de borrar huellas. Había solemnidad, había verdad, había memoria. Cuando la mezcla comenzó a solidificarse, Ethan se acercó y apoyó la mano en la superficie fresca, sintiendo el frío del material mezclarse con el frío de la montaña. No dijo nada en voz alta, pero en su mente dirigió unas palabras a los hombres cuyos últimos pensamientos habían sido sobre la esperanza de ser encontrados. Les prometió que su espera no había sido en vano, que ahora el mundo sabía lo que les había ocurrido, que nadie volvería a silenciar su historia. El viento, suave para ser un día de montaña, sopló entre los pinos y descendió por el desfiladero con un murmullo que parecía más un suspiro que una corriente de aire. Y por primera vez desde el inicio del proyecto, Ethan sintió que la montaña ya no guardaba silencio por miedo o por imposición, sino por respeto. Un silencio que ya no ocultaba nada, sino que honraba una verdad finalmente revelada. Puedes ver otra historia ahora mismo. Elige un video en la pantalla. Suscríbete si quieres ver los nuevos videos antes que nadie. Comparte este video con quienes deben saber lo que otros intentan ocultar.